27 y 28. Le dan un fuerte amén o levantan la mano cuando lo tengan ya. Amén. Amén. ¿Puedes decir la cita otra vez? Hebreos capítulo 9, verso 27, verso 28. Amén, gracias. ¿Ya lo tienes? Sí. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a orar primero para que Dios bendiga esta reunión con su presencia. Amén. Amén. Para que Dios nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias una vez más, Señor, porque has permitido que estemos reunidos con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, Padre bendito. En esta hora, Padre celestial, ponemos nuestras vidas a tus pies, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor. Habla nuestras vidas. Habla mi vida, Señor. Habla la vida de cada hermano que está viendo a través de la red social, Señor, de los que están acá. Habla a cada uno de ellos, Padre. Pon esa palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos inunde. Que tu Espíritu Santo nos abrace en esta hora, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, por aquellos que están débiles, Señor. Dales fuerza, Señor. Te pedimos por aquellos que se han caído, Señor. Levántales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, por aquellos que no te conocen, que te puedan conocer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, sánales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por esta noche. A ti damos toda honra, gloria y honor, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. La palabra del Señor dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Gracias, hermanos, una vez más. El tema de esta noche se llama: está establecido para los hombres que mueran una vez. El tema es: está establecido para los hombres que mueran una vez. Amén. El sacrificio de Jesús fue uno porque fue efectivo. Así es. En pocas palabras, si la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría salvación ni vida eterna. Sin Jesús automáticamente somos nada sin Él. Así es, amén. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta declaración, Jesús expone la razón de su nacimiento, expone la razón de su muerte, expone la razón de su resurrección para proveer el camino a la salvación para una humanidad pecadora quien jamás podría llegar por sí misma a tener salvación. Amén. Amén. Todos necesitamos de Jesucristo. Así es, amén. El propósito del libro de Hebreos es de enseñar que Cristo estableció un nuevo sistema de fe que reemplaza el sistema religioso superficial y externo de la ley de Moisés. Este sistema de fe fue traído por Cristo. El que fue traído por Cristo supera el mero rito ceremonial, la práctica superficial y externa. Porque el que trajo Jesús es espiritual, interior, celestial. Se trata de un evangelio de gracia que se recibe por fe, por creer en Jesucristo. La salvación la recibimos de gracia, gratis, viene de parte del Señor, no es por ningún mérito de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Este evangelio ofrece el perdón de los pecados, de una nueva relación a través de una vida cambiada por el poder de Jesucristo, cambiada a través de su palabra. La Biblia nos enseña que morimos una sola vez y después el juicio.
No hay más oportunidad una vez que fallecemos. Ahí se termina todo. Amén. El juicio no es tu oportunidad de hablar. El juicio no es tu oportunidad de defenderte. El juicio no es tu oportunidad de excusarte. El juicio es para llamarte a cuentas de todo lo que no hiciste. De cuántas veces rechazamos al Señor. O cuántas veces rechazamos los brazos abiertos del Señor. O cuántas veces rechazamos su palabra. Amén. Por preferir seguir con nuestra vida cotidiana. A veces por seguir viviendo en nuestra vida llena de pecado. Por no querer renunciar a ese mundo pecaminoso. Así es. Amén. Hay mucha gente que utiliza el nombre de Cristo y de Dios, pero no necesariamente le pertenecen o tienen comunión con Él. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta noche. Para discernir entre el verdadero servidor, debes estudiar la palabra de Dios. Debes guardar su palabra y ponerla en práctica. Tenemos que obedecer su palabra porque esa es la que nos da la vida. Esa es la que nos lleva a la salvación. Amén. Amén. Aleluya. Porque somos hijos. Y si no obedecemos la palabra de Dios, automáticamente no le podemos decir Padre porque no le estamos obedeciendo. Amén. Así es. Por eso, si alguien te habla de Dios, al mismo tiempo te dice que las demás religiones están bien y que se van a su cielo al morir, debes recordar que Hebreos enseña que uno muere una sola vez y después viene el juicio y no un cielo. Debes recordar que Cristo vino y murió, pero su siguiente venida vendrá como Salvador, vendrá como Rey, como Señor. Por eso la palabra dice que en su muslo tiene un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Como punto número 1 de esta noche, Jesús sufrió la muerte una sola vez. Anteriormente, el pueblo de Israel, bajo la ley de Moisés, se ofrecían muchos sacrificios cada día. Además del día de la expiación, había que confesar los pecados del pueblo para el año siguiente y había que volver a confesar. Así año tras año se tenían que confesar los pecados. La razón de eso fue que la sangre de reses, de corderos, no tenía el poder para quitar el pecado y los sacrificios deberían repetirse muchas veces. Podemos ver que el sacerdote se presentaba al sacrificio con sangre ajena. ¿Por qué con sangre ajena? Traía sangre de corderos, de reses. Pero Jesús se presentó con su sangre. Amén. Jesús, Él fue el sacrificio, Él fue la ofrenda por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad, de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El sacrificio de Jesús se ofreció una sola vez porque su sangre tiene el valor infinito y no pierde su poder. Amén. Toda persona a quien se le aplica la sangre queda reconciliada con Dios para siempre, porque son perdonados sus pecados. Dios da un nuevo corazón y su vida comienza desde el momento que conoce a Jesús. De su vida desde ahí cambia. Amén. Amén. Aleluya. Otra razón porque el sacrificio de Jesús se realizó una sola vez y para siempre es que se encarnó y se ofreció a sí mismo en cuerpo humano. Amén. Los hombres solamente pueden morir una sola vez. El verso 27 que hemos leído, lo voy a repetir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Raramente pensamos acerca de la muerte, bien sea la nuestra o de alguien más. Cuando muere un ser querido, nos lamentamos y esto es algo natural, esto es algo normal. Sin embargo, es obvio que nuestros cuerpos no fueron diseñados para vivir para siempre, como se nos dice en esta palabra. Así es. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no diseñó nuestros cuerpos para que duraran más de unas cuantas décadas. Por eso el Salmo 90, verso 10, nos recuerda:
Dice el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es. Podemos ver con los adelantos médicos y los logros tecnológicos de los últimos años, nuestro promedio de vida es aproximadamente el que era cuando este salmo fue escrito. Hace miles de años, algunos vivían muchos años, pero otros vivían poco tiempo también. Pero esto es lo que podemos esperar. La vida es corta, demasiado breve para desperdiciarla con cosas que al fin de cuentas no son tan importantes. Amén. Uno, claro, el trabajo es importante para uno porque es el sustento para su familia. Pero entre elegir de seguir al Señor y el trabajo, uno tiene que elegir por seguir al Señor. Porque el trabajo se termina. El trabajo, uno se acaba y el trabajo continúa. Otro llega y lo sigue haciendo. Así es también. A veces nos esforzamos, a veces por tener alguna propiedad. Y no es malo que la tengamos. Es bueno que tengamos, que nos guste ahorrar o que tengamos una propiedad. El problema es que nos alejemos de Dios por lograr otro objetivo. Porque la vida pronto pasa y entonces nos quedamos. ¿De qué nos sirve? Hay mucha gente que en esta pandemia hizo mucho dinero, estaban ricas, pero se murieron. ¿A quién les quedó eso? Fue un trabajo de por gusto, automáticamente, porque si se fueron sin Cristo, fue peor eso, porque iban a condenación. Amén. Por eso no nos debe sorprendernos cuando la muerte toca nuestra puerta. Que el Señor nos guarde a todos los que nos están acá, no los que nos están viendo. Amén. Dios nos hizo como la hierba que aparece y después no existe. Y las flores del campo lo florecen para marchitarse unos días después. También nuestras vidas es algo que se deteriora y llega a su fin. Amén. Sin embargo, esto no significa que hasta ahí ya ha llegado todo. Morimos una sola vez y después viene el juicio. Llega el momento de entregar cuentas por nuestras actitudes. Llega el momento de entregar cuentas por todo lo que hicimos y por lo que no quisimos hacer. Amén. Llega el momento, es difícil, esta predicación no es para meterle miedo a nadie, sino que hay un momento pero tenemos que tener conciencia de la situación. Hay momentos de que nosotros despreciamos al Señor y qué triste es cuando estar ante su presencia y que nos aparezca eso en nuestro récord. Amén. Como segundo punto de esta noche sería, Jesús llevó los pecados de muchos. El resultado de la única muerte de Jesús fue que cargó con los pecados de muchos para darles esperanza y vida eterna, para darles salvación. Amén. Aleluya. Sabemos que Jesucristo aparecerá por segunda vez, y ya no con relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Nosotros esperamos al Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que serle fieles para el Señor. Amén. Aleluya. La palabra de Dios, la Biblia dice que solamente morimos una vez y después viene el juicio. No vamos a un limbo, no reencarnamos, no nos convertimos en polvo que viaja por todo el mundo. Morimos una sola vez y después viene el juicio. No hay más oportunidad esta vez que fallecemos. El juicio no es una oportunidad de poder hablar, de poder defenderse o discutir. Es el juicio, es algo que el Señor es el juez. Amén. El juicio es para llamarnos a cuentas de lo que no quisimos hacer o de lo malo que hicimos. Debemos recordar que Cristo vino y murió, pero su siguiente venida vendrá como Rey y Señor. Cuando aceptamos el Evangelio, dejamos que Cristo reine en nuestras vidas. Toda su palabra se convierte en nuestra guía. No por partes, no solo lo que nos conviene. No somos nadie para decir esto sí, o esto no, o esto es mucho, o esto solo lo hacen los fanáticos. Nosotros tenemos que seguir lo que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Así es, amén. Si realmente creemos en Cristo, debemos aprender a amar su palabra, tenerlo a Él en primer lugar, que Él tenga ese puesto como lo más importante para uno en nuestro corazón. Amén.
Tenemos que vivir su palabra cada día sin restricciones. Tenemos que someternos a su palabra. No se trata de nuestra religión o la religión de los demás. Lo importante es que no es que nosotros estemos bien o que los demás estén mal. Se trata de seguir a Cristo. Se trata de obedecer su palabra. Amén. Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Toda nuestra maldad y toda nuestra rebelión la llevó en esa cruz. Jesús murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día y resucitó en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Por eso esta palabra de esta noche nos dice que el Señor Jesús viene como Rey y Señor con su ejército celestial, cumpliendo con las Escrituras como está escrito. Amén, aleluya. El verso 28 que leímos, lo voy a leer de nuevo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Habiendo cumplido con su misión, ahora solo queda esperar a que el Señor vuelva por segunda vez. Esa tiene que ser nuestro anhelo, estar esperando que el Señor pronto vendrá. Amén. Pero esa nueva venida, como lo dice este pasaje, sin relación con el pecado, porque ya no viene con relación con el pecado, no, que ya viene como Rey, como Señor, como Dios. Aleluya. Es decir, no volverá a ser crucificado de nuevo, sino para traer la salvación a quienes esperan. Yo sé que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, esperan en el Señor. Amén. De manera indirecta, el pasaje está pidiendo a los creyentes que esperen al Señor. Esto significa que el enfoque del creyente debe ser perseverar en la fidelidad del Señor, perseverar en la palabra de Dios. Ya no es más una preocupación el tema del pecado, porque fue solucionado de la manera definitiva con el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, aleluya. La preocupación ya no tiene que ser la culpa o la condenación, porque esos son temas que Jesús resolvió con su sacrificio de una vez y para siempre. Amén. Amén. La preocupación ahora debe ser la expectativa de su venida, que debe motivarnos a servirle y a serle fieles, a entregarnos de todo corazón a Él, Amén, Amén. aleluya. a vivir una vida en santidad para el Señor Amén. y ser testigos de su grandeza, compartir su palabra con todo el resto del mundo. Cuando hablo del resto del mundo, puede ser con los más cercanos de nosotros. Así es. Amén. Por eso esta palabra nos dice, no vemos a Cristo padeciendo la muerte muchas veces, porque Él padeció de una vez y para siempre. Amén. De una vez llevó los pecados para siempre. Aleluya. Me gustaría compartir el Proverbio 12, dice, ya para ir terminando, si fueres sabio para ti, lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí podemos ver que en esta palabra el Señor nos habla, desde el momento que lo buscamos a Él, adquirimos la sabiduría. Pero cuando lo despreciamos automáticamente, es dura esta palabra, pero nos convertimos en burladores, porque nos estamos burlando de su palabra, nos estamos burlando del sacrificio que Él hizo. Entonces, esta palabra nos habla que un día va a haber un juicio, y este es el momento que tenemos que preparar nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Amén. Cristo, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque a cada